Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Como verán, todavía mi compañero de tareas, el señor Mauro Dalmazo, sigue de vacaciones, está descansando. Seguramente lo vamos a tener muy prontito aquí nuevamente en el estudio para seguir llevando adelante esta propuesta televisiva que busca poner la lupa en la región, que busca conocer a los protagonistas de todos los días, de la vida social, económica, cultural, de una zona que es realmente muy dinámica y, como siempre decimos, buscamos parar la pelota, tomarnos un tiempo y poder profundizar algunos temas. Estamos en el mes de marzo, estamos en vísperas, cuando hacemos en vivo este programa, del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y hace poco tiempo, francamente, al menos hablo a título personal y creo que mucha gente, nos enterábamos de una historia, nos enterábamos de una carta de un padre firmatense pidiendo por su hija que estaba detenida en el año 77, y nos enterábamos de la voz también y de la inquietud de Pablo Leyer, que es director de teatro, que es gestor cultural, que ha transformado esa carta en una obra, y hablábamos de una de las protagonistas también de esa obra, que es Elena Rizo. Bueno, hoy ellos dos están aquí en el programa y es un placer recibirlos. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a los dos. Gracias a los dos por venir a compartir unos minutos. Hay algunas actividades en la ciudad de Firmat en este día 23, también va a ser el 24, pero queríamos tenernos un ratito para poder conversar y recordar y hacer memoria y recordarle también a la audiencia, Pablo, cómo llegás vos a esta carta, cómo tenés las primeras noticias de la historia de la vida de Elena. Yo soy una rata de biblioteca, me defino de esa manera, dentro de las tantas definiciones que tengo. Hace un par de años recuerdo haber ido a hacer, recién intentaba recordar con Elena, no puedo precisar, un taller, un intensivo de teatro, algo que necesitaba bibliografía. Entonces, a mí me gusta mucho ir a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Mientras espero, vos haces el pedido de libros, tardan un tiempo en traerse esos libros, me siento a esperar ahí y leo una revista, y en esa revista habían publicado un trabajo que había hecho la Biblioteca Nacional que se llamaba Cartas de la Dictadura. Y lo leo, pero lo leo como leemos cualquier nota de revista, siempre es tarde, más adelante. Sí hubo una carta especial que me conmovió como papá, porque digo, qué emoción le asiste o qué emoción aparece en un padre escribiendo una carta pidiendo que liberen a tu hija que está presa sin razón. Debe ser desesperante, ¿no? Yo siempre digo, la muerte de un hijo, la detención injusta de un hijo. Pero no pasó de eso, sí lo recuerdo como algo muy, muy emocional. Pasa el tiempo, fines del año pasado, Fondo Nacional de las Artes convoca a los becarios a que presentemos proyectos. La idea era hacer una exposición, que finalmente es lo que está ocurriendo en este momento, federal, con un sentido muy federal, sobre Marzo, Mujer, Memoria y Malvinas. Históricamente fue Marzo, Mujer y Memoria. Ahora le agregaron Malvinas. Por eso dura hasta creo que el 20 de abril está abierta. La realidad, yo le contaba a Elena recién, yo dije, bueno, no postulo nada, y me acordé de esa carta. Cuando empiezo a buscarla, la googleo y me aparece, y me pongo a leer detenidamente y veo Firmat, Venado Tuerto, y yo viví años en Venado Tuerto, Firmat, estamos a 80 kilómetros de Teorina, que es donde vivo ahora. O sea, es una historia que me pega muy de cerca, uniendo esas dos cosas, la emocionalidad de papá más la cercanía, me pongo a investigar. Arranco por Julio Secreto, de acá de Firmat, a quien tengo que agradecerle muchísimo, porque llamo por teléfono y digo, Julio, necesito dar con Carlos Rizo. Me dice, te diría que está muerto. Le digo, no, yo también estimo que sí, por una cuestión de fechas y todo, pero te puedo dar el número, creo que me dio el tuyo, si mal no me equivoco, y vos me diste el número de Gaspar. Bueno, así fuimos. Llego a Gaspar. Con Gaspar fue muy gracioso porque, claro, yo le pedí hablar con Carlos Rizo y él me decía, es mi papá, pero está muerto. Y bueno, yo lo que quiero por una cuestión ética es avisarle a la familia que yo voy a utilizar esa carta.
Y me dice, pero la carta que tu papá le escribió por tu hermana desaparecida. No, yo no tengo ninguna hermana desaparecida. Y ahí dije, bueno, volvemos a foja cero, porque ¿de qué rizo hablamos? Después de media hora se le ocurre decirme, léeme bien el nombre del que firma. Digo, Celedonio, no, ese era mi abuelo. En realidad, pero si querés te paso el número de Tati. ¿Quién es Tati? Elena. Pero Elena está viva. Claro, Elena está viva. Yo la daba por desaparecida. Como hablábamos recién, no nos mata nadie a nosotros. Bueno, y finalmente hablo con ella, así, porque la mano era temblorosa, porque la realidad es que no sabía con qué me iba a encontrar. Puede que me dijera lo que me dijo, con una amorosidad. Para todos los que desarrollamos algún tipo de arte, que alguien dueño de la materia prima, como en este caso esa carta, te diga, haz lo que quieras, no hay forma de agradecérselo, que es lo que Elena me dijo, haz lo que quieras. Y ahí me puse a trabajar, consultándola, bueno, con todas esas cosas. Yo se presenta, me llaman para decirme que había quedado preseleccionada. Preseleccionar el proyecto, que se llama Cartas desde el sótano, porque bueno, Elena lo va a contar mejor que yo, en uno de los lugares de detención era un sótano, que es una imagen muy fuerte para mí. Y bueno, creo que fue el 2 o 3 de marzo, porque con ese tiempo se trabaja en el Fondo Nacional de las Artes, finalmente me avisan que había quedado seleccionado, así que en 2 días tuvimos que armar todo el video perfecto, correcto, con todas las características técnicas que se necesitan y mandarlo. El 16 de marzo se inauguró la muestra, ya está abierta para los que quieran visitarla, es en calle Rufino de Elizalde, es la Casa de la Cultura del Fondo de las Artes, Fondo Nacional de las Artes, en calle Rufino de Elizalde. Ahí está exhibido el video. En Capital Federal. Capital Federal, es Libertador y... no, espérate, estoy... Si vas por Libertador, como bueno, pero ahora Libertador, con Google lo buscan y lo van a encontrar con facilidad. Es difícil porque es justo un círculo, pero en vez de entrar al barrio Parque, que es donde vive Susana Jiménez, doblás a la izquierda, entras al otro lado, digamos. Malavia creo que es. Elena, ¿cómo te tomó a vos esta noticia, este hecho? En primer lugar, esa carta es patrimonio de la Biblioteca Nacional, porque a mí me preguntaron si todo lo que tengo escrito de mi familia, lo que yo he escrito en la cárcel, poemas, reflexiones, cartas de mis sobrinos, cartas de mis hermanos, si yo la quisiera entregar a la biblioteca. Y dije, ¿cómo no? Así que inmediatamente fotocopié todo, armé un bibliorato importante y lo llevé a Buenos Aires. En Buenos Aires eso ya forma parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional. Por eso cuando Pablo me dijo, claro, digo, la biblioteca ha publicado o ofrece como un libro más todas las cartas que nosotros presentamos. De todas maneras, a pesar de que pasaron 47 años, escuchar la carta de mi papá es estremecerse de nuevo. Es estremecerse otra vez porque mis viejos fueron un sostén impresionante, sin tener formación política ni cultural. Mis viejos tenían 2º grado, pero eran 2 sabios. Y yo conté siempre con el apoyo de ellos, siempre, siempre. En todas las decisiones que tomé, que no fueron comunes en mi vida. Siempre tomé caminos distintos. Bueno, estamos hablando hoy de la carta, pero bueno, cuando uno se pone a buscar y hurgar en tu vida, podría ser una novela también, digamos. Sí, sí, pero sí. Pero es que la prensa miente muchas veces. Ah, sí. Nos engañaron a todos. Cuando yo empiezo a buscar material sobre Elena, parece que fue monja de clausura, toda una historia. Pero está en una página de, como si te dijera Fondo Nacional de las Artes, pero no es Fondo Nacional de las Artes, tiene otro nombre que ahora no recuerdo. Y figura, te da el año y todo que fuiste monja de clausura. Yo entré al convento el 22 de febrero de 1961, a la congregación de las hermanas mercedarias, de acá, de Firmá. Yo terminé 4º y 5º año, me recibí de maestra. En la Escuela de Hermanas. En la Escuela de Hermanas de acá de Firmá, calle Independencia, y con esa arrogancia propia de un adolescente, independientemente que mis viejos no querían, yo dije, el Señor me llama y me fui.
Después cambié, pero bueno, yo seguí lo que creí en ese momento, fui fiel a lo que creí siempre, equivocada o no, siempre fui fiel a lo que creí, y estuve 11 años, no de clausura, es una congregación como ustedes la conocen, que tiene escuela, trato con todo el mundo, trabajamos barrios, villas, en fin. A los 28 años salgo, y dada la historia de la Iglesia, que la Iglesia cambia su perspectiva en el Concilio Vaticano II, mi preocupación y la de muchas de nuestras compañeras era que nuestros votos no eran absolutamente sinceros, porque el voto de pobreza tenía ribetes extraños. O sea, nosotros éramos pobres de voto, pero teníamos muchos bienes, las hermanas tienen muchos bienes. Entonces queríamos aprender a vivir junto al pueblo, como pedía la Iglesia de ese momento. Ese pedido no era bien escuchado, entonces en el año 72, 71, 72 se produce una migración muy grande de religiosas que abandonan el convento. Nosotras lo abandonamos, pero no porque estábamos desconformes nosotras con nuestra opción, sino porque queríamos sincerarnos con la gente, trabajar con los humildes, dedicarnos nuestra vida a la gente más humilde, pensando en el ejemplo mismo de Jesucristo, digamos. Bueno, así que nos salimos las 3 compañeras juntas. En esa época nuestra congregación salieron muchísimas, 150 alrededor en el año, y bueno, nos fuimos a trabajar a Rufino, a un barrio pobre, no villa, porque en Rufino no hay villa, sino un barrio obrero, humilde, y trabajábamos con la gente, luchando para poner el agua, la luz, para que su trabajo sea más digno, para que, en fin. Hicimos un buen trabajo, una de nosotras estudió enfermería para poder brindar un servicio mayor, otras 2 trabajábamos con escuelas, con los alumnos, dando clases gratis a los que tenían dificultades, y nos manteníamos dando clases las 3 siempre. Eso duró 2, 3 años, luego yo migré a Venado Tuerto y seguí trabajando como docente en Venado Tuerto. Siempre con la idea de alfabetizar en los barrios, de llevar un poco de cultura al barrio, y claro, en esa época no era bueno eso. Año 76, no era considerado muy noble, sino peligroso. Y yo pagué por eso. ¿Y te detienen en Venado Tuerto? En Venado Tuerto me detienen, sí. Sin ningún tipo de motivos, lógico, me llevan al sótano de la alcaidía de Rosario. En primer lugar nos llevan a 6, profesionales todos de Venado Tuerto. Y estuve en ese sótano con una lucecita de 25 nada más, 9 meses, sin ningún cargo, sin ninguna acusación, solamente me registraron el nombre, las impresiones digitales. ¿Y tu familia sabía que estabas ahí? Sí, los primeros 10 días no sabían, hasta que me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, que se llamaba el PEN, y allí ellos empezaron a venir las mujeres, o sea, mi mamá y mis hermanas, los días miércoles, y mi papá y mi hermano el día domingo, siempre sosteniéndome, siempre. Al cabo de 9 meses, sin ningún tipo, nunca, ni siquiera de interrogatorio, yo quería que me interroguen. Todos me decían, no seas loca, ¿para qué querés que te interroguen? Claro, porque normalmente el interrogatorio llevaba junto la tortura. Pero entonces, ¿para qué querés que te interroguen? Yo quería que me interroguen para decirle que realmente no tenía nada. Bueno,
De allí nos llevan a Villa Devoto, ya una cárcel federal, y tampoco tuve nunca acusación, o sea, seguimos en el mismo, sin nada. Y al cabo de 13 meses vinieron los militares de Rosario a hablar con las detenidas de toda la zona de Santa Fe. Y cuando me van a entrevistar a mí, abren mi carpeta, no había nada en mi carpeta. Yo no tenía datos, no tenía causa, no tenía acusación, solamente había una foto de la ochava de mi casa, que eventualmente el ERP 22 de agosto hacía una pintada en rojo, con el cual yo nunca tuve nada que ver, por cierto. Pero esa es la única cosa que ve en la carpeta. Bueno, le expliqué, yo trabajé mucho como religiosa, con gente, con hijas de militares, qué sé yo. Mi hermana también fue a hablar con uno de ellos, a explicar todo esto. Y evidentemente me han creído, porque fue la única vez que me preguntaron algo. Y a los 2 meses salí, o a los 2 o 3 meses. Salí el 4 de junio del 77. ¿Y qué pasó después de esa experiencia? Y después de esa experiencia, yo salí, yo estaba suspendida de mi tarea docente. Siempre fui docente. Entonces, yo daba clase a nivel primario y secundario, y terciario también. En Venado Tuerto estuve dando clase también en la tecnológica y en el instituto terciario de Venado Tuerto. Y me suspendieron por ley de seguridad del Estado. O sea, yo no podía trabajar más en la escuela. Entonces me llaman un día del comando y voy, tranquila, pues no tenía que esconderme. Me acompaña mi hermana y me dice, ¿cómo se encuentra, Elena? Mal, me encuentro mal. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. ¿Por qué no puede trabajar? Porque ustedes me echaron de la escuela, no me dejan. Nosotros no tenemos nada que ver con la escuela. Bueno, o sea, me tomaban el pelo, va. Y yo me tenía que ganar la vida, porque ya muchacha de 33 años, 34, no iba a estar pidiéndole dinero a mi papá para cigarrillos, por ejemplo. Entonces trabajé de sirvienta, trabajé, en fin, de lo que encontré, para llevar un dinero a mi casa. Y después entré a una empresa que vendía publicidad, sin saber vender, porque yo nunca había vendido nada. ¿Esto en Venado Tuerto, Elena? Esto en Rosario. En Rosario. Empecé a trabajar, vender publicidad. Yo hablé con el gerente y el gerente me dijo, acá llegó un informe sobre usted. Bueno, no sé qué dice el informe. Bueno, el informe era terrible. Yo era una cosa peligrosísima, estaba enfrente de él. Peligrosísima. Instructora de guerrilla, qué sé yo, bueno, una serie de... Bueno, le digo, todo eso no sé qué es, porque usted puede averiguar sobre mí. Yo lo único que he dado es clase, toda mi vida. Y he enseñado a leer a la gente de un barrio humilde. Eso a lo mejor es terrible, nada más que eso. Entonces me dijo, bueno, yo le voy a dar posibilidad para que trabaje. Bueno, trabajé en la empresa 8 años, bien. Viste, yo no sabía vender, pero aprendí y vendí. Vendía publicidad, vendía ilusiones, todas ilusiones. Encima vendía avisos en una guía que salía al año siguiente. O sea, era una ilusión de 12 meses que vendía. Pero trabajé bien. En ese trabajo conocí al amor de mi vida, que me vino muy bien. Mi compañero, que fue un gran compañero, y él, instigada por él, me decía, volvé, gorda, andá a la escuela, que ya vino la democracia. Yo digo, si me vuelven a echar otra vez sin motivo, fue terrible para mí que me echen de la escuela, ¿no? Bueno, volví a la escuela, volví con ilusión, volver, como decía aquel sabio, como decíamos ayer, yo volví al aula, con temor, pero bien.
Y fue la ilusión mía volver a trabajar en el aula. Yo amo el trabajo de la docencia, lo amé toda la vida. Mis alumnos me quisieron y yo a ellos. Fui muy feliz dando clase. Y traté de no olvidarme nunca, nada. Porque sé que un pueblo que no tiene memoria perdió la dignidad. Yo creo que hay que acordarse siempre, acordarse de todo esto. Y yo creo que no me he olvidado ningún detalle. Y lo que he podido, lo he enseñado, lo que he podido. Ahora, ya que soy grande, tirando a vieja, no me hace problema. Cuando recién salí tenía mucho miedo. Entonces no lo contaba a nadie. Lo escondía a esto. Ahora ya no. Ahora ya no. Estoy más cerca del final, entonces ya no tengo miedo. Elena, Pablo, les agradezco este ratito. Ustedes tienen que seguir con otras actividades, con otros compromisos. Es un gusto tenerlos a ambos acá. Agradecerles por este testimonio, por este trabajo, Pablo, porque es importante seguir aportando nuestro granito de arena para la construcción de la memoria. Así que gracias. Me quedé pensando una cosa antes de irnos, escuchándola a Elena, que ahora vamos a hablar de algunas coincidencias que no sabía yo tampoco. Hoy a la mañana leí algo muy interesante que decía, lo que pasó ya está, no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos cambiar es lo que viene. ¿Qué hacemos para cambiar lo que viene? Y creo que de eso se trata. De cada uno de nosotros, cuál es la responsabilidad que tiene. No podemos quedarnos detenidos en aquel momento porque no vamos a cambiar nada. No sirve para nada. Tenemos que accionar de acá en adelante, ¿sí? Accionar desde un lugar de inteligencia. Es lo que digo siempre. La revolución, creo yo, se hace con la palabra. Con los actos, este tipo de cosas. Mi carta ahí está, úsenla, que sea que sirva para algo, ¿no? Que es diferente a salir a romper vidrieras, ponele. Pero eso es lo interesante. Gracias. Y contar con esta piba. Muchas gracias a los dos y gracias bueno, seguramente también buscaremos también una excusa para volver a encontrarnos y seguir charlando. Ahora a las 7 seguimos. A las 7 por ahí en la estación de trenes, en el espacio del CUF. Ahí en el CUF. Ahí está. Ahí tenemos un y conversatorio. Van a estar en el viernes en el acto del 24 también. Sí, pero lo de hoy es muy interesante. Hoy es la lectura de la carta más un conversatorio donde vamos a estar mano a mano, como si estuviéramos solos. Pero con gente escuchando. Pero con gente escuchando. Gracias. Mañana en el acto, sí, claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa y seguimos con más Mesa Redonda Debate. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76 916. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat te acompañamos en tus búsquedas laborales y de capacitación, en el armado de tu currículum e intermediaciones laborales, incentivos para la contratación a través de programas nacionales, provinciales y municipales, capacitaciones en oficios totalmente gratuitas, asesoramiento técnico y financiero para emprendedores y espacios de comercialización para feriantes y gastronómicos. Tu inserción laboral es nuestra prioridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos.
Sociedad Española de Firmat. Luego de 110 años, seguimos restaurando parte de la historia de nuestro pueblo. Al Bar Cervantes le siguió el Mesón Español, la Secretaría, y estamos gestionando refaccionar la Sala Teatro Cervantes. Mientras, en nuestras instalaciones desarrollamos clases de pintura infantil, danzas folclóricas, teatro, zumba y gimnasia. Sumamos servicios sociales, nuevos nichos y casa de sepelios. Sociedad Española de Firmat. 110 años de servicio. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, hoy un programa con muchos invitados, así que le damos la bienvenida ya al intendente Leonel Maximino, que está en el estudio. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo te va? Mariano, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, Leonel. Bueno, una semana especial por muchas razones, pero te ha tocado llevar adelante una actividad muy importante para todos los gobiernos, para todos los ejecutivos, que es realizar, en este caso, la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, donde se hace un balance de lo realizado y se fijan objetivos para el año que se inicia. Buscaste, sobre todo, más allá de narrar todo lo que se fue haciendo, de poner el énfasis en lo que hay que hacer. Siempre, digamos, estás con esta cuestión de enamorarse de lo que viene, de buscar nuevos desafíos, nuevas metas. Y entre las cosas que mencionaste, hay un tema que venimos charlando ya desde hace un tiempo y que marcabas en algunas otras entrevistas, que es algo que te inquieta mucho, que es el tema de las adicciones a partir de la demanda y cómo dentro de las posibilidades del Estado local darle respuesta. Bueno, hubo un anuncio en ese sentido. Sí, Mariano, sí. Como bien lo decías, lo que hicimos fue trazar ejes, o mejor dicho, seguimos reafirmando ejes que no hemos trazado desde que asumimos la gestión. Y uno de esos ejes más importantes tiene que ver con las políticas preventivas, poniendo especial énfasis en el tema de adicciones, ¿no? Y como hoy lo dijiste, bueno, el tema de las adicciones, la problemática de las adicciones es un tema que nos preocupa y nos ocupa a la vez. Es un tema que no podemos hacernos los desentendidos, venimos trabajando arduamente a lo largo de todos estos años, no podemos aceptarlo o considerarlo como si fuese parte de una realidad sin posibilidad de cambio. Por eso hemos decidido generar, o sea, dar instrucciones al equipo, específicamente a lo que es la Secretaría de Promoción Comunitaria, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Cultura y Educación, para que puedan llevar adelante, o sea, avanzar en un dispositivo que tenga como objetivo profundizar el abordaje de esta problemática. Hicimos gestiones, no conseguimos respuestas en los distintos niveles de Estado y bueno, decidimos avanzar con la firme convicción a través del equipo interdisciplinario que tenemos en la municipalidad de llevar adelante lo que vos bien dijiste recién, la presentación de este plan municipal de abordaje integral de las adicciones. Un plan que surge de las voces de nuestros jóvenes, del trabajo de nuestros equipos a lo largo de esta experiencia que han ido consolidando año tras año, de la relación, el vínculo que tenemos con las instituciones locales y por sobre todas las cosas con la enorme colaboración y acompañamiento de universidades prestigiosas de nuestra región que le dan un salto de calidad muy pero muy importante a esta enorme decisión política prioritaria que decidimos llevar adelante. Hablo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y del Instituto Universitario Italiano de Rosario, el UNIR, que ya viene trabajando con nosotros en el tema de salud, que van a ser las instituciones, bueno, vamos a firmar un convenio con estas instituciones y van a ser instituciones que capaciten de manera específica, en este caso, a los profesionales. Este plan consta de 2 etapas. La primera etapa es lo que te dije recién, es la capacitación, la especialización específica en el tema de adicciones para profesionales, algo que nunca se hizo en nuestra ciudad, y hoy no hay profesionales capacitados de manera específica en este tema tan, pero tan preocupante y sensible. Y el segundo paso es, una vez capacitados los profesionales, generar un dispositivo ambulatorio, territorial, de intervención y de abordaje con el tema de las adicciones. Esto que estamos firmando con las universidades es algo inédito, a tal punto que la UNR
es el primer convenio de este tipo que firma con un municipio. Eso también nos pone en alto, muy alto la vara para seguir redoblando esfuerzos y seguir vinculando y seguir articulando este plan que vamos a llevar adelante con los distintos dispositivos que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo en la municipalidad. O sea, no es que estamos arrancando, seguimos avanzando en algo que no termina nunca. Es una profundización. Profundización, a pesar de los enormes esfuerzos que venimos haciendo, parecería que no alcanza y bueno, y no nos tenemos que dar el brazo cruzado, como te dije al principio, no nos podemos hacer lo desatendido y dejar que el problema siga avanzando como meros espectadores, sino por el contrario, tenemos que abordar, porque esta realidad que hoy estamos viviendo, no solamente en Firmat, con el tema de las adicciones, sino que en todo el país no hay ningún pueblo, ninguna ciudad del país, del mundo, te diría, que esté exenta de esto. Ahí está la responsabilidad nuestra de los estados locales en abordar esta problemática, seguir profundizándola, seguir dándole intervención a profesionales, seguir llevando adelante todo este despliegue territorial, que hay veces que ante la demanda del mismo joven, la demanda de la familia o de su entorno, parecería que no alcanza y bueno, ahí nos quedamos nosotros en el medio, en la derivación, en no tener los dispositivos, decidimos dar este salto de calidad, que es un salto muy importante y nos va a generar cubrir en parte esa demanda que hoy, cuando recurrimos a otros niveles de Estado, no la estamos teniendo y no podemos quedarnos como excusa de decir, bueno, no lo conseguimos, nos quedamos brazos cruzados. Decidimos avanzar en esto por las dificultades que hoy estamos atravesando. Eso quería consultarte, Leonel. Vos decís, bueno, recurrimos a otros niveles del Estado, porque cuando vos hablás de una responsabilidad del Estado para hacer frente a las adicciones, asumís la tuya diciendo desde la municipalidad hacemos esto o estamos tratando de hacer aquello, pero en realidad cuando pensamos en el Estado tenemos que pensar en los 3 niveles del Estado. Y vos decís, bueno, fuimos a buscar algunas herramientas, algunas respuestas y no conseguimos, no hay. ¿Qué es lo que buscaban, qué es lo que pretendían que se pueda llegar de provincia o que tuviese nación y no está? La atención. Hoy, la atención, el estar, el escuchar, el tener profesionales capacitados específicamente en un tema tan pero tan sensible, que hoy no lo tenemos. Nos quedamos con el enorme trabajo que vienen haciendo nuestros profesionales. Te hablo todo un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, enfermeros. O sea, pero desbordado por la situación porque nos encontramos con esa problemática de ese joven que recién entró o que ya está en un proceso avanzado de lo que es el consumo y no tenemos respuesta porque no están los profesionales, las personas que puedan abordar la problemática y generar esa antesala a lugares que, bueno, a los cuales uno nunca quiere llegar, que son los centros de internación, fuera de lo que es la cuestión ambulatoria. Todo esto he hablado desde el punto de vista ambulatorio, Mariano, donde ahí quizás nosotros tenemos la mayor responsabilidad porque somos los que estamos en el territorio, somos la primer mesa de entrada ante esa inquietud, ante esa problemática que nos traslada el joven, la familia, el amigo, el entorno, una institución, llámese una escuela, un club, que ven a alguna persona con algún consumo, con alguna dificultad y bueno, recurren a nosotros, entonces lo atienden los profesionales, pero llega un momento en el cual se genera ahí un bache en el cual decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Derivamos? Quizás no es para internación, es por un abordaje intermedio, donde ahí tenemos que estar presentes. Y hoy, los niveles de Estado, te hablo a nivel provincia y nación, no tienen este dispositivo, como sí tienen otro. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con APRECOP a nivel provincial. Tenemos un convenio firmado donde ellos, ¿qué hacen? O sea, cuando nosotros tenemos una problemática, un tema que se nos va de la mano desde el punto de vista de lo que es la atención ambulatoria y necesita una fase de internación, recurrimos a APRECOP para que los convenios que APRECOP tiene con otras instituciones de la provincia puedan internar a estas personas para llevar adelante su abordaje. Pero hoy, ante la gran demanda que tenemos a nivel nacional, nos está obligando también, entre comillas, a nosotros, a no tener, no la respuesta, sino que la demanda es muy grande, estamos nosotros mismos del Estado local, con fondos de la comunidad, solventando los viajes y los costos de internación en institutos privados, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchos chicos de Firmat que no tienen recursos y hoy el Estado local, con fondos de toda la comunidad, está absorbiendo esa internación, que son internaciones voluntarias, en centros de días instalados, fuera de la faz ambulatoria. Entonces, tenemos que seguir trabajando de manera articulada y bueno, y ver de qué manera con este dispositivo que nosotros, con este plan municipal integral, de abordaje integral que vamos a llevar adelante, nos va a nosotros permitir cubrir esa faceta que hasta hoy no la teníamos cubierta y no teníamos respuesta de nadie. Más allá de lo que te dije de provincia en lo que respecta a este convenio con APRECOP, que no solamente APRECOP nos está dando a nosotros la posibilidad de derivar
hay veces que se nos hace difícil porque no dan, desde el punto de vista de la gran demanda, y también APRECOP nos está enviando a nosotros fondos para nosotros poder cubrir, en este caso, qué sé yo, todo lo que es el funcionamiento de los distintos dispositivos ambulatorios que nosotros veníamos llevando adelante con los profesionales de la municipalidad para poder abordar esta problemática. Pero acá el problema es que no teníamos y no tenemos los profesionales capacitados específicamente en este tema. Esa es la novedad, Mariano. Quería es capacitar algo específicamente en relación a esto, en el tema de adicciones, ¿no? A partir de lo que viene sucediendo en Rosario, que se hizo noticia internacional inclusive, hubo un gran movimiento y una gran puesta en marcha de la solicitud de recursos para la justicia en todo lo que tiene que ver con combatir el delito, en todos los niveles y bueno, ya sea el delito directo de guante blanco, pero en estas últimas semanas vimos que se empiezan a activar proyectos, ideas que estaban dormidas. Pero en lo que no notamos, me parece, es esta cuestión que vos decís. O sea, por un lado se activa esto y esto entra en la agenda, el hecho de decir, bueno, necesitamos, la justicia federal necesita herramientas, necesitamos fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no escuché a dirigentes referentes, ya sea de la provincia como de la nación, hablando de esto. Necesitamos lugares de internación, necesitamos campañas preventivas. Es como que cuesta, me parece, instalar este tema porque quizás no tiene tanta vidriera, no vende tanto como lo otro. Exactamente. O sea, por eso son todas cuestiones que uno no es... que se saque el problema encima, al contrario, estamos decididos hoy... No, por eso ustedes se ponen el guante, pero quienes tienen vidriera no lo plantean. Bueno, nosotros si nos estamos ocupando de este tema, porque sabemos que tenemos los equipos, sabemos que tenemos un largo camino en esta temática, que no es de ahora, una enorme decisión del gobierno en invertir en políticas sociales, en políticas preventivas que alcanzan el 40% del presupuesto, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos por año, en distintos abordajes para trabajar en la prevención. Pero a pesar de lo enorme esfuerzo que venimos haciendo a lo largo de todos estos años, como que no alcanza. Entonces, tenemos que regular la apuesta, tenemos que poner un poco la vara más alta y tratar de cubrir hoy, con recursos municipales, en este caso, de estos dispositivos, para ver de qué manera, entre todos, cada uno de su lugar, pone ese granito de arena para que este tema que nos está sinceramente invadiendo todo como una gran mancha de humedad que se agranda cada vez más, le podamos poner un límite. Porque más allá de este trabajo preventivo, más allá de este abordaje que estamos haciendo, esto solo nos sirve. Tiene que haber una coordinación, una articulación con los otros niveles de Estado. Te hablo a nivel nacional, lo que vos recién hablabas. No solamente el control para que no se venda más droga, de las fronteras, todo lo que el mundo ya sabe. Yo también... La decisión política del gobierno de invertir en centros de rehabilitación para que estos jóvenes que vayan superando estas etapas y tengan un lugar para poder rehabilitarse. Lo mismo te hablo desde el punto de vista de lo que vos recién decías de la justicia federal. Bueno, ayer fue aprobado en comisión el nuevo organigrama de la justicia federal penal, santafesina, y esperemos que esto ahora el 28 de marzo y se van a aprobar el proyecto de ley de reforma, de fortalecimiento de la estructura de la justicia federal. Y de esa manera poder tener una herramienta, para poder combatir lo que decía el otro día yo en la apertura de sesiones. Dicho, tuvo el juez federal acá en firmar, lo trajimos para acompañar el pedido que el mismo juez federal de Venado Tuerto había hecho en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Nación, donde estaba solicitando apoyo, que se fortalezca la estructura, porque así no se puede trabajar. Hay una descentralización del delito hacia el interior del país, principalmente lo que tiene que ver con la venta de drogas y trata de personas, y de manera paradójica hay una centralización de los recursos para combatir ese delito en las grandes ciudades. O sea que por un lado aumenta el delito y nosotros, en el caso de Venado Tuerto, que es el juzgado federal del cual dependemos, no tiene los recursos para llevar adelante toda la logística y toda la investigación que tengamos que hacer para cortar y para poder combatir la venta de droga en toda la región, en todo el país, y en la ciudad también. Entonces, a eso es lo que apuntamos. Ahora se decidió avanzar, que mucho tuvo que ver esto que le pasó a la familia de Messi. Desde ya fue un poco lo que hizo que se junten los diputados, se avance en el dictamen de la comisión. Pero ahora tenemos que ir por más. A eso es lo que voy. Y no es nada. Es que está ahora porque estamos hablando de que con esto vamos a fortalecer la justicia provincial, federal, donde tenemos una justicia de 40 años y el delito, el crimen organizado avanzó de manera exponencial, o sea que es imposible poder abordar esto, sino también tenemos que ver de qué manera
de una vez por todas se decide avanzar con la modificación del Código Procesal Penal, cosa que la provincia de Santa Fe no está adherida, y de esa manera, con este cambio en la estructura de la justicia federal penal, va a ser muy difícil que se pueda avanzar si no se cambia el código. Pasar del sistema inquisitorio al cual estamos, al sistema acusatorio. Que el sistema acusatorio, ¿qué le permite? A los fiscales federales tener un control mucho más estricto de lo que es las investigaciones, y a su vez agiliza la resolución de las causas, principalmente lo que tiene que ver con la venta de droga, ¿no? Leonel, tenemos poco tiempo, vamos a seguir charlando mucho más. Decíamos una prioridad para este año, nos centralizamos ahí. ¿Otra prioridad, brevemente, para este año? ¿Algo que te parezca fundamental? Bueno, seguir, bueno, tema prevención de adicciones, eje central, seguir avanzando y mucho con todo el trabajo que se viene haciendo desde el punto de vista de lo que es las obras de infraestructura que venimos llevando adelante en la ciudad, todo lo que tiene que ver con el tema de calles, todo lo que tiene que ver con el tema de cloacas, tema de gas, servicios públicos, la iluminación LED, central. Y cuando me refiero a infraestructura, avanzar con el tema de, quiero tener, tan aprobados los proyectos que hemos presentado en Agua Santafesina, de lo que es las cloacas del barrio La Hermosa, Nadal, barrio Fredison, barrio Carlos Casado Este, Carlos Casado Sur. Tenemos los proyectos aprobados esperando que llegue el financiamiento. Vamos a seguir luchando con eso. Hoy Firmat tiene el 72% del servicio de cloacas en toda la ciudad, la red servida. Queremos llegar al 100%, como decimos siempre. Vamos a seguir avanzando con el agua, estamos en un 85% con el agua, estamos trabajando con Agua Santafesina para la elaboración de un proyecto que va a ser dentro del RENAVAC, que es un programa nacional, para poder dotar de la extensión de toda la cañería, de todo el sistema de red de agua potable en el barrio Fredison, que es uno de los barrios más postergados en lo que respecta a este servicio. Con el tema del gas, bueno, estamos también en un 85%, hemos dado un salto de calidad muy importante con las nuevas conexiones, 300 conexiones con la planta que hemos construido, y ahora empezamos ya con las nuevas extensiones de redes domiciliarias, donde se van aprobando a medida que se presentan los proyectos, donde también hay muchas expectativas, porque bueno, hemos construido la planta, ahora con la ampliación del gasoducto, eso nos va a permitir ya tener la logística como para seguir avanzando con las redes. Iluminación LED, estamos en un 90% de toda la ciudad, nos falta un 10% que en 2 meses lo terminamos. O sea, son las cuestiones centrales, y eso también genera equidad, disminuye la brecha del que más y menos tiene, y también contribuye a la prevención para que todos, el vecino del barrio Fredison se siente igual que el vecino del barrio Centro, y bueno, pongo este ejemplo como para marcar lo que esto genera. Bueno, y después, por supuesto, seguir avanzando con el tema del tránsito. Recién me llega una noticia muy linda. Yo estuve en febrero en Buenos Aires, en el Automóvil Club Argentino, firmamos un convenio para llevar adelante todo un reordenamiento, una nueva reingeniería del tránsito de nuestra ciudad, dar un salto de calidad. Recién me avisan que fue aprobado el convenio, así que en los próximos días va a estar gente del Automóvil Club, como ya estuvo, haciendo un relevamiento para poder avanzar en las distintas problemáticas que tenemos con el tránsito en la ciudad, que son muchas. Y por supuesto, bueno, lo otro que tiene que ver puntualmente con generar nuevos oficios, seguir avanzando en la promoción de puestos de trabajo y bueno, y seguir con nuestra caballito de batalla, que es el CUF, donde tenemos muchas propuestas educativas, más de 60 propuestas que estamos llevando adelante, más de 450 alumnos cursando el CUF de manera presencial, semipresencial, virtual, política de Estado que queda en el tiempo, y es lo que la gente quiere. Gracias, Leonel. Vamos a seguir charlando porque hay muchos temas que nos han quedado en el tintero, pero bueno, tenemos más invitados, temas importantes por seguir tratando, así que seguramente te vamos a invitar dentro de poco nada más. Gracias. Gracias, como siempre, Mariano. Una nueva pausa y seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat te acompañamos en tus búsquedas laborales y de capacitación, en el armado de tu currículum e intermediaciones laborales, incentivos para la contratación a través de programas nacionales, provinciales y municipales, capacitaciones en oficios
totalmente gratuitas, asesoramiento técnico y financiero para emprendedores y espacios de comercialización para feriantes y gastronómicos. Tu inserción laboral es nuestra prioridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Comisiones Rodrigo, Chovet, El Hortondo, Melincue. Rosario con depósito, martes, jueves y viernes. Salidas 11 horas. Cargas pesadas todos los miércoles. Todo tipo de cargas. Mudanzas. Fletes a corta y larga distancia. Comisiones Rodrigo, 3465 52 42 42. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Continuamos con Mesa Redonda de Debate y vamos a recibir al doctor Ricardo Escola. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, ¿cómo te va? Gracias a vos por acompañarnos. Es un placer siempre tenerte en este programa. Sos un amigo de este canal, estás toda la semana en el noticiero, pero se cumplió algo en estos días, una fecha importante, que son los 3 años desde que se declaró la pandemia, desde que empezamos con el aislamiento. Y es todo tan rápido y tan dinámico que a veces nos olvidamos muy repentinamente de lo que aconteció ayer, lo que nos afectó ayer. Y por eso quería charlar con vos como para poder hacer un poco de memoria, ver qué nos dejó, ver qué aprendimos de esta convivencia con la pandemia y con el coronavirus, Ricardo. Bueno, mirá, lo que aprendimos es que había un microorganismo en algún lugar y que logró dominar casi al planeta en todos sus medios, desde lo económico hasta lo social. Un pequeño microorganismo que apareció en un lugar del planeta y produjo una enfermedad a la cual no estábamos acostumbrados los humanos a este momento, los humanos de esta época, no lo conocíamos. Quién sabe nos puso un poco en orden o en ver la realidad de lo que son algunas enfermedades y lo que es el ser humano como está en sus medios de comunicación, cómo se pueden difundir hoy distintos tipos de enfermedades o de afecciones, y que cuando parece que fuera mentira que alguien puede afectar tanto la vida de una sociedad, suceden estas cosas que nos sucedieron. Hubo que adaptarse a enfrentar este virus, el COVID, hubo que adaptarse desde el conocimiento y desde el desconocimiento. No se sabía muy bien qué hacer, cómo hacerlo, no lo conocíamos científicamente, no teníamos por el momento medicación de ningún tipo. Yo recuerdo que aparte de los momentos tan graves que pasamos, donde se nos iban muriendo conocidos, se nos iban enfermando familiares, vecinos, nosotros mismos, hacíamos tratamientos de los síntomas, pero no teníamos un tratamiento específico. Una semana aparecía un medicamento que parecía que lo curaba y otra semana cambiaba, aparecía otro. Un veterinario daba un medicamento veterinario, un vecino daba un medicamento de un familiar que en algún lado lo había adquirido y no teníamos la infraestructura ni el conocimiento para poder salir adelante. Solo se salió con el trabajo serio de una gran parte de científicos de nuestro país y del mundo, y la unión de todos. Porque yo recuerdo que muchas veces por colores políticos el egoísmo hace de que una parte de la sociedad esté opuesta al otro y haya cosas o medidas para una parte de la sociedad y para otras no. Bueno, acá
En lo que respecta al equipo municipal de salud que nos juntamos en ese momento, con la doctora Cortázar a la cabeza, fuimos al hospital para hablar con la doctora Maestro, coordinamos junto con el intendente, con enfermeros, personal de salud, asistentes sociales, y dimos por lo menos una atención integral. Atendimos integralmente a todos aquellos que eran afectados, y eran muchos, por esta enfermedad. Y eso hizo de que esta sea la última ciudad del sur de Santa Fe en el que llegó el virus, con las medidas que tomamos, que todavía hay un caso tengo nada más, que me echan en cara cuando cerramos la ciudad de haberla cerrado, de que estuvimos mal, de que él paga los impuestos y paga todo lo referente a los gastos municipales y no lo dejamos entrar. Bueno, por suerte un caso alguno, pero fue muy duro. Vos te acordás que querían entrar y nosotros, con esta medida que se había impuesto por parte de la municipalidad, del equipo de trabajo de la municipalidad, porque nada de esto, yo vengo luchando desde la fiebre hemorrágica y nada se puede hacer solo, no podía Maistegui solo. Esto fue un equipo que lo hizo, y desde esas medidas hasta el acatamiento del barbijo, de los lugares cerrados, de la evolución propia del virus, de la evolución propia de la enfermedad, gracias a todo eso logramos tener una de las mortalidades más bajas en relación al tamaño de ciudad de las que hubo en ese momento. ¿La vacuna nos salvó? Digamos, ¿esto se terminó y finalizó, o estamos en esta situación gracias a la vacuna? Te lo pregunto, digo... Muy buena, muy buena. Porque es algo que todavía hoy, como vos decías, así como hay gente que te cuestiona que no lo dejaban entrar, hay gente que todavía está poniendo en cuestionamiento la vacuna. Sí. Hoy, lamentablemente, los medios de comunicación y las tablets, las computadoras, Google y qué sé yo, en muchos casos no sabés si es un amigo o un enemigo, porque gente sin preparación lee cualquier cosa en cualquier lado que no sabe quién la escribió y se opone, quién sabe, a lo que uno seriamente o científicamente trata de ayudar y de colaborar, como fue el tema de las vacunas. Las vacunas se las hizo pasar hasta por la cuestión política, porque era rusa, comunista, viste, hasta... No sé, de todo escuché de las vacunas. Siempre que hablamos de virus y de enfermedades virales, el haber estado tanto tiempo con Julio me hace recordar palabras que él dijo en ese momento. Él me decía, no te vas a creer que el virus de la fiebre hemorrágica no va a aparecer o desapareció por la vacuna nuestra. La vacuna nuestra lo que hace es que vos no vuelvas a tener la enfermedad, no tengas la enfermedad, disminuye la mortalidad. Pero el virus de por sí, como un ser viviente de este planeta Tierra, tiene también sus ciclos, sus ritmos, en el que disminuye su periodo de infestación y en el que vuelve a aumentar espontáneamente. Allí en el medio aparece el humano con sus vacunas, para producir defensa en la población, y hace de que la enfermedad disminuya y hasta casi desaparezca. La vacuna tuvo mucho que ver. Todas las vacunas que se usaron fueron efectivas y buenas. Todas las vacunas que se usan, que todavía se están dando de refuerzo, son vacunas efectivas y buenas. No hacen de que no te agarres el COVID, que en este momento hay muy pocos casos. No hace que no te agarres el COVID, hace que pierda mortalidad, que pierda gravedad. Esa gravedad que en un momento llegó a que no teníamos camas de terapia intensiva para internar, ni respiradores a aquellos que tenían la parte más complicada del COVID. ¿Es necesario tener una vacuna argentina? Yo creo que no, que ya no hay más nada tan nacional o argentino
como para este tipo de enfermedades, más cuando es una enfermedad de todo el planeta, que es una enfermedad internacional. No gastaría recursos, quizás sí en otro tipo de cosas, como en ese momento la fiebre hemorrágica era Argentina. No nos daba bolilla a nadie para hacer una vacuna que es muy cara. Éramos muy pocos habitantes en el planeta. Los laboratorios, los grandes laboratorios, no hacen vacunas para 50 millones de personas, 80. La hacen para 5.000 millones. Porque un set para fabricar una vacuna lleva años y es carísimo. Y está la parte económica también. Así que, habiendo las vacunas hoy que hay, más bien seguir negociando para que siga siendo gratis, que no haya que pagarla, por parte del usuario, porque el Estado las tuvo que comprar, las vacunas que vos ves que se están usando. La vacuna hace que protege a la población, el virus ha disminuido, casi no hay COVID, falta muy poco para que Organización Mundial de la Salud decrete que no hay más pandemia, y la lucha continúa porque hay otro tipo de enfermedades socialmente que van apareciendo y que todavía no tienen vacuna, el dengue sobre todo en estos momentos. Pero en el nuestro, en el COVID, en el que tenemos en el país, en las cepas que hay, las vacunas que hay son efectivas, debemos vacunarnos, a pesar que tenés una gran parte de la población en el que hay médicos, que no vacunan, que son antivacunas. Una cosa increíble habiendo pasado por una universidad y cuando fue explicado biológicamente cómo actúa esta y otras vacunas, que haya profesionales que no vacunan o que están en contra de estas medidas que demuestran ser efectivas. Acá estamos hablando, vos me decís, venís porque 3 años, como la lucha de estos 3 años, de un montón de cosas, no solamente ayudó, y las vacunas fueron, como vos mismo lo dijiste, un factor fundamental para llegar a estos momentos. Ricardo, te agradezco este ratito. Me parecía importante no dejar pasar por alto esta fecha, porque así como estamos en el mes de marzo, donde hablamos del Día de la Memoria, por la verdad y la justicia, también hay que tener memoria de los hechos recientes y seguir reflexionando y aprendiendo. Memoria, importantísima la memoria. Lo que aprendimos, por eso mi función a veces los martes es solo traducir lo que hacen un montón de colegas, un montón de gente que no solamente siendo médicos, sino personal de salud. Estuvo el intendente hablando sobre drogas y sobre los proyectos que vienen adelante, que también el plan de salud va a estar incorporado con el equipo de salud. Y bueno, eso es lo que tenemos que seguir adelante y seguir haciendo. Así que, bueno, por suerte, estamos ya en el fin del COVID, pero yo los martes sigo indicando qué es lo que viene apareciendo y qué se puede hacer. Cambió mucho la conducta para buenas medidas de la gente en este tiempo. Gracias, Ricardo. Muy a amable. vos. Una última pausa y hacemos el cierre de este programa con un invitado. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincue y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76916. Entregamos más de 90.000 viviendas en todo el país. Y detrás de ese dato, miles de familias cumplieron el sueño de la casa propia. Primero la gente,
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia. En la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Firmat te acompañamos en tus búsquedas laborales y de capacitación, en el armado de tu currículum e intermediaciones laborales, incentivos para la contratación a través de programas nacionales, provinciales y municipales, capacitaciones en oficios totalmente gratuitas, asesoramiento técnico y financiero para emprendedores y espacios de comercialización para feriantes y gastronómicos. Tu inserción laboral es nuestra prioridad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Un programa especial el de hoy, un programa un poquito más extenso, pero creo que vale la pena porque realmente hemos abordado diferentes temas con protagonistas que nos han ayudado a pensar, que nos enriquecen con sus historias, con sus relatos y también con sus desafíos. Y en el cierre del programa, el último invitado, que es Gustavo Battistoni, que más que un invitado es un amigo de la casa también, como decimos habitualmente con Mauro Dalmaso, porque este programa lo estamos haciendo en vivo el jueves 23 de marzo, estamos en vísperas del 24, y queríamos, de la mano de Gustavo, que es un incansable investigador, una persona que trata de analizar la realidad, pero también la historia y ver su proyección hacia el presente, bueno, volver a repasar, porque es necesario repasar todos los días el impacto de la última dictadura militar en la Argentina de hoy. Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Mariano? Gracias. No, gracias a vos. Por invitarme. Y sí, es importante porque a mí siempre me gusta recordar una frase de un filósofo italiano, Benedetto Croce, que decía: toda historia es historia contemporánea. Es decir, todo lo que ha pasado tiene su repercusión en la actualidad. Y a pesar de que 1976 parece ya algo lejano, cuando uno analiza, no el tiempo cronológico, los años, sino el tiempo histórico, ve que ha quedado mucho de eso en la sociedad argentina. Y básicamente la cuestión de la política económica, hay que recordar que en el año 1976 la Argentina tenía un 4% de pobreza, no tenía indigencia, nuestra querida república, la deuda externa era de 5.000 billones de dólares, no había desempleo, había un mercado interno fuerte, había una industria en expansión, y que a partir de la reforma financiera y económica de Martínez de Hoz y la dictadura, se fueron degradando todos los índices económicos y sociales. Y lamentablemente la democracia, después, a partir de un montón de medidas tomadas y con carácter difícilmente reversible, la democracia tiene una gran deuda en ese sentido, sobre todo en la reforma del sistema financiero y en la cuestión de la deuda pública, todavía seguimos muy condicionados por esa política. Por eso yo subrayo esta idea de que en algún sentido, sobre todo en materia económica, seguimos muy atados a esa herencia de la dictadura militar y a la política económica en aquel momento de Martínez de Hoz, ¿no? Claro, la marca de Martínez de Hoz es una de las que quizás menos se menciona, pero de la que más ha afectado, la que más nos ha afectado como nación, digo, en esta onda expansiva de ir generando y dejando unas marcas que fueron, digamos, destruyendo un modo de vida, un proyecto de país, un modelo de desarrollo. Claro, porque se subraya mucho el carácter militar de la dictadura. Y en realidad la dictadura de 1976 fue una dictadura cívico-militar con un proyecto muy ligado a los sectores empresariales más concentrados, y en particular al sector financiero, a la articulación entre los grandes capitalistas de la industria y del agro y el sector financiero, que crearon un nuevo modelo económico. Esto está muy bien trabajado en un libro de Cabiz, Basualdo, sobre el nuevo poder económico que se había engendrado en la dictadura, que condicionó enormemente la política. Alfonsín encontró un país, y Grispun, sin reservas, por ejemplo, con inflación galopante, reprimida y un montón de demandas sociales que venían de la época de la dictadura. Bueno, todo eso terminó en la hiperinflación primero, después en la política del menemismo, fue una continuación en materia económica de la época de la dictadura, y bueno, no se pudo revertir realmente, porque estamos discutiendo, en particular en este momento, la cuestión de la deuda pública o la cuestión de la estructura económica argentina, que sigue muy condicionada por aquello que se hizo hace casi 50 años. E insisto, es una de las grandes
deudas de la democracia, revertir esa política económica absolutamente regresiva para el pueblo argentino. Estamos hablando también de una democracia argentina que está cumpliendo 40 años en este 2023. ¿Cuáles sentís que, o creés o considerás, más que sentir, ¿no? Que deberían ser algunas de las acciones para tratar de revertir esta situación? Bueno, hay que tener cierta audacia, pero yo quiero remarcar algo y quiero retomar la primera... Y por otro lado, disculpame, Gustavo, preguntarte si es posible, digamos, si el poder político hoy tiene margen para poder avanzar sobre el poder económico. No, hoy en día está muy condicionado, se necesita una masa crítica social, política, y me parece que en este momento no está dada, y la relación de fuerzas es desigual no solamente con respecto a la Argentina, sino al mundo. Ayer justo estaba mirando, vi una película muy interesante, chilena, que se llama 1976, que es muy interesante porque uno a veces piensa en el golpe económico y social como un fenómeno argentino. Pero eso pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en Bolivia, pasaron un montón de países. Y uno, por ejemplo, analiza la cuestión del narcotráfico y, por ejemplo, olvida algo que suele traer a colación siempre Carlos Delfrade, que la droga entra en la provincia de Santa Fe en particular a partir de el sector, la aduana, el sector que tenía la dictadura boliviana, que empieza a sacar la droga desde Rosario en 1980, con García Mesa, pegó un golpe con el apoyo de la dictadura argentina en Bolivia, y a partir de ahí empieza este fenómeno. Entonces, hay toda una articulación de intereses, y el narcotráfico, fíjate, estamos hablando de casi hace 50 años y cómo se desarrolló desde ese primer momento, que fue el ejército boliviano trayendo la droga al puerto de Rosario, y después eso se ha expandido. Bueno, esto ha condicionado enormemente porque hoy en día tenemos, por ejemplo, la espada de Damocles de la deuda pública y un sector externo con muchos problemas para generar, por la sequía, por ejemplo, generar dólares. Y bueno, esto condiciona las políticas económicas de los distintos gobiernos, ¿no? Yo creo que en este momento es muy difícil poder revertir o dar vuelta la política en ese sentido, porque además y es entendible, hay bronca en la gente por la inflación, por la deuda, y a veces los gobernantes no explican estos condicionantes por ahí que yo estoy poniendo sobre la mesa para entender la situación de hoy. Y decir, bueno, estos sectores son los que se vieron beneficiados con el endeudamiento, con la concentración económica, y bueno, a veces por temor, a veces porque no se quiere tocar algún interés o no quieren quedar mal con el establishment, pero los gobiernos populares deben empezar a explicar este tipo de cosas con mayor claridad. Gustavo, una última, porque bueno, ya nos hemos pasado. ¿Cómo sentís que estamos? Porque vos has caminado a la par de muchos dirigentes y militantes de Rosario en materia de derechos humanos. Digo, en esto de sostener viva la memoria. No, estamos bien. La Argentina es el único país que puso en juicio a la Junta y después juzgó a toda la cadena de mando y aquellos que tuvieron mucho que ver con la represión. Pero me parece a mí que estamos en déficit de explicar a las nuevas generaciones, que a veces no, por razones biológicas, el 50% de la población argentina tiene menos de 30 años. Y recordar lo que fue la dictadura militar, el horror de la dictadura militar y la dictadura, y quiero retomar la primera parte de este programa, lo que dijo Elena Rizzo, que fue muy conmovedor, que la dictadura vino a romper todas las cuestiones solidarias que tuvieran que ver con lo colectivo. Y vaya si lo logró, porque este avance del neoliberalismo, del individualismo extremo, tiene que ver con ese legado, primero de terror, el terror que Elena planteaba de alguien que fue presa o la sensación de ser desaparecido, torturado, y por otra parte, de alguna forma, la democracia ha quedado presa también de ese horror que significó la dictadura y que, bueno, no podemos superar. Por eso te decía esta película chilena ayer, que trabaja la cotidianeidad en la Chile de Pinochet, pero que también tiene que ver con los que nos formamos, los que ya tenemos bastantes años, en la época de la dictadura, y ese terror, ese miedo está en nosotros. Y la sociedad de alguna forma refleja eso, y hay que recuperar la memoria, el legado histórico de aquella lucha, de aquellos jóvenes de la década del 70, y demostrarle a los jóvenes que otro mundo y país es posible. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por haber
compartido esta hora y chirolita de Mesa Redonda Debate, un programa donde abordamos diferentes temas. Ojalá les haya servido, particularmente lo he disfrutado y seguramente si fue así, entiendo que también pasará lo mismo con ustedes. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana para seguir haciendo este programa que busca poner la lupa en la región. Que tengan buena semana. Chau.